Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un amigo de este programa, de este canal, Bernardo Barranco. Bernardo, lo saben ustedes, es un gran especialista en cuestiones religiosas, pero también un analista profundo de la realidad política nacional sobre la que vamos a hablar hoy. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Un placer estar contigo. Bernardo, tu último libro, AMLO y la Tierra Prometida, toda una metáfora para sugerir la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Sí, sobre todo que la campaña de Andrés Manuel levantó grandes expectativas, pero también gran descontento, canalizó un descontento muy grande, una enorme decepción por lo que representó el gobierno de Peña Nieto. Y la metáfora de la Tierra Prometida me pareció que viene muy al momento, en el sentido que la Tierra Prometida es Yahvé que le ofrece al pueblo judío Canaán, que es la tierra prometida, y lo libera de Egipto, y le pone a un Mesías, a un conductor, que es Moisés. Pero no es tan sencillo. Duran 40 años en llegar a Canaán. Es la tierra de leche y miel, de colores y olores fantásticos, no es así. Es una tierra desértica pero cultivable, y además es una tierra que está poseída, está ubicada, asentada de otras tribus semitas. Entonces hay que conquistarla militarmente. Entonces lo que era un gran sueño, pues fue realmente un trabajo azaroso, que pasan generaciones. Y la metáfora es esa, es decir, la cuarta transformación, Andrés Manuel, y no ha bajado la cuota de expectativas, o sea, ha mantenido la vara alta, por así decirlo, ha generado una gran expectativa, lo cual también es riesgoso porque puede generar una gran decepción si no ofrece o realiza lo que ha ofrecido. Cuando López Obrador habla de cuarta transformación, ¿a qué se refiere? Bueno, pues básicamente se refiere, es una expresión que surge de Muñoz Ledo, cuando Fox organiza una especie de ensayo, Fox en el año 2000, una especie de ensayo 2006, y quiere hacer cambios constitucionales. Entonces Muñoz Ledo habla de una cuarta revolución. De ahí viene la expresión. Y viene la expresión en el sentido que la primera gran transformación es la independencia en 1810, la segunda gran transformación es Reforma, a mitad del siglo XIX, la tercera gran transformación o revolución es la Revolución Mexicana, y esta sería la cuarta transformación. De ese calado se ha propuesto, y así lo anunció en su toma de posesión, ¿no? Es decir, es como una propuesta de un nuevo régimen post-neoliberal, por así decirlo, ¿no? Hay quien califica estas tres grandes transformaciones previas, que fueron realmente revoluciones, movimientos sociales armados, como fases de una revolución democrático-burguesa en México que ayudó a construir el Estado Nacional y a definir los contornos de la nación, expandiendo el capitalismo. Bueno, además, déjame decirte, fueron varias generaciones. La Revolución Mexicana no se hizo de la noche a la mañana, fue una explosión, ¿no? Duró décadas y duró generaciones. Hablamos de la independencia, exactamente, fueron 2 o hasta 3 generaciones. El movimiento de reforma también. Entonces, yo creo que si realmente esta cuarta transformación va en serio, no es de la noche a la mañana, no es por arte de magia, no es desde arriba, desde un Tlatoani o un Mesías o un presidente que nos corresponde a todos, ¿no? Entonces el tema, por eso es interesante la metáfora de Canaán, porque en realidad tardaron 40 años porque era un pueblo nómada. Cuando llegan a Canaán se tienen que asentar y trabajar la tierra. Entonces es un cambio de mentalidad, un cambio civilizatorio que corresponde no a los líderes, sino a toda la comunidad. ¿Pero qué se propone esta cuarta transformación desde tu punto de vista? ¿Cuál sería el corazón de ella? Porque López Obrador ha hablado en contra de la corrupción, ha hablado en contra de la impunidad, ha hablado de separar el poder económico del poder público.
Pero bueno, la revolución del 10-17 tenía objetivos precisos: sufragio efectivo, no reelección, el reparto agrario. ¿Esto qué se propondría desde tu punto de vista? Bueno, una mayor equidad y mayor desarrollo, mayores oportunidades, tanto a los jóvenes que no tienen trabajo, como a los ancianos, como a los sectores debilitados. El tema es que podríamos decir, hay un discurso muy simplista, en el sentido de que muchos de estos grandes males se debe a la corrupción, y que por lo tanto al reducir o al inhibir la corrupción habría los suficientes recursos para enderezar, digamos, el rumbo del país, hacer una perspectiva o una ruta mucho más justa. Este sería por una parte. Y por otra parte, pues es el manejo de los símbolos que hace Andrés Manuel, que es también muy interesante, ¿no? Es decir, el manejo de los símbolos es desde la toma de posesión, desde estos recursos sagrados que utiliza y que evocan al mundo mesoamericano, como para dar a entender que sus raíces son profundas y que va más allá de lo que significa nuestra cultura mestiza o criolla, sino que se remonta a las raíces mesoamericanas, ¿no? Y que es recurrente en él, ¿no? La limpia, la purificación. Es decir, en el fondo no solamente es una propuesta de una transformación económica, racional, sino también anímica, yo diría hasta afectiva y psicosocial, ¿no? Sin embargo, cuando vemos el presupuesto que se acaba de aprobar, es un presupuesto que mantiene vivas las variables macroeconómicas. Sí. Estabilidad, un ajuste de personal que sería la envidia de cualquier gobierno neoliberal, baja de salarios, con una política redistributiva en lo social importante, pero las variables macroeconómicas se mantienen prácticamente intocadas. Sí. Algunos hablan del presupuesto neoliberal de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que, digamos, responde también al proceso previo de la toma de posesión. Si Andrés Manuel se ha enfrentado a los grupos económicos en torno a la cancelación del aeropuerto internacional, el amago sobre las comisiones de los bancos, esto generó mucho nerviosismo y una sobrereacción por parte de los actores económicos, que hizo que los augurios del nuevo gobierno estuvieran como a dos niveles. Uno, lo que es la voluntad social de acentuar los programas sociales, y otra, la capacidad de negociación con los diferentes actores o soportes de poder económico en el país. Y creo que el presupuesto está muy marcado en sacar una especie de bandera blanca o una tregua con estos actores nerviosos del mundo económico y financiero, no solamente de México, sino también a nivel internacional. ¿Esa confrontación fue con todos los grandes intereses o con una parte de ellos? Porque una de las cosas que él acaba de hacer también es establecer un consejo asesor empresarial en donde participan, por ejemplo, entre otros, los dueños de las 3 grandes cadenas televisivas mexicanas, participa el prohombre de los negocios del Grupo Atlacomulco en el Estado de México, Carlos Hank, participa el hijo del expresidente Miguel Alemán, muy ligado a la industria aeronáutica y a los negocios. O sea, ¿hay un choque con todos o solamente con algunos que representan los intereses de las viejas administraciones? No, evidentemente que la propuesta es... el choque del aeropuerto fue con un sector vinculado a Carlos Slim, estaría más o menos en esta órbita. Y el acento que pone en esta nueva alianza, yo creo que el pivote de esa alianza sería Romo, ¿no? Un empresario que trae atrás a todo el grupo Monterrey, ¿no? A sectores del norte que han sido beneficiados, sobre todo con Tratado de Libre Comercio, y que además vinculado a los legionarios de Cristo,
Es decir, muchísimo ese asunto. Y conozco la trayectoria de este empresario, es un empresario de agroindustrias, de cosas modernas, etcétera. Transgénicos. Y la idea sería pues el poner como equilibrios, porque el tema que se viene con la reforma energética, si es que se viene como la ha anunciado, que la va a reprocesar, sería también tener confrontaciones con sectores internacionales de la economía. Entonces tiene que pertrechar bien un proyecto. No sé si le salga, pero hablando en plata, hablando en términos muy sencillos, sería como el reposicionar a un otro sector del poder económico, ¿no?, frente a la ausencia de interlocución de otro, ¿no? Y esa es la señal que están viendo. Acabas de mencionar el asunto de la reforma energética. Recordemos que fue una de las reformas emprendidas por Enrique Peña Nieto, que le abrió a sectores de la industria petrolera que antes estaban reservadas para el Estado, se las abrió al capital transnacional y a empresarios mexicanos. Una privatización mayor de la que ya existía. Esto no se toca con López Obrador. Sin embargo, no significa que siga igual, ¿no? Él ha dicho que va a revisar esos contratos y que va a averiguar y a fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero más allá de eso, ¿tú sientes que hay un cambio? No, yo creo que el punto de partida es que esa reforma fracasó. Lo dijo en el informe. ¿En qué sentido fracasó? Que ni siquiera el 1% de la inversión calculada se ha concretado. Es decir, sea por los cambios internacionales, por el precio del petróleo, los costos de investigación y de inversión, pero ni siquiera el 1% se ha posicionado en el sector energético. Entonces, él lo que está planteando es un rediseño, pero un rediseño sobre todo pensando en un mercado local. Es decir, muchos dicen, si hay tantas refinerías sofisticadas, ¿para qué refuncionalizar refinerías nuestras? Entonces, un poco lo que él plantea es que también estaría en la parte alimentaria de México, el pensar más en un mercado interno. ¿Te parece, Bernardo, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. No se despeguen de su pantalla. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, volando alrededor de lo que es la cuarta transformación, del nuevo viaje mexicano a la tierra prometida, en palabras de Bernardo Barranco, amigo de este programa, como decíamos, y gran especialista en la política mexicana. Bernardo, uno de los hechos que más ha llamado la atención en los últimos tiempos es el choque entre el poder ejecutivo, representado por López Obrador, y el poder judicial, con el supuesto pretexto de que los jueces y los magistrados tienen que bajarse el salario a niveles que no pueden ser superiores a los que recibe el presidente, que a su vez se bajó el salario en relación a lo que percibía el antiguo mandatario. ¿Cómo está esta bronca? Porque es una bronca, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que habría como que hacer una disección, ¿no? Una cosa es el tema de la autonomía de poderes y otra es el abuso de ciertos actores dentro del poder. Si hacemos una encuesta y preguntamos qué nos parece a los mexicanos lo que ganan los magistrados, evidentemente que es un insulto para todos. Casi 600,000 pesos. Casi 600, más prestaciones y tal. Traducido en dólares serían como $30,000 al mes. Al mes, que para muchos de nosotros es lo que ganamos en un año, ¿no? Y nos parece injusto. La lógica es igual que se usó con los consejeros electorales. Es para que no sean tentados por la corrupción. El problema es que a mayor salario, mayores expectativas de corrupción hay. Si tú dijeras que es un poder que ha visto por la gente, que sus resoluciones están bien, entonces no es así.
Entonces, el tema es que están utilizando el argumento de la autonomía de poder para defender privilegios, que yo ahí sí, con todas las... Para otros temas tengo muchas dudas con Andrés Manuel, pero aquí sí le doy la razón. Pon que no sea no bajarlo tanto, pero sí es un insulto. O sea, no puede ser que tengan estos niveles, y sobre todo cuando uno se entera de todo el nepotismo, las familias que entran, de todos los enjuagues con los cuales se han manejado, o las corruptelas que existen. Entonces, yo sí creo que es un tema candente, que si bien está dentro de este discurso de no tener una casta dorada en términos de burocracia, pero deslindarlo de lo que es una verdadera autonomía de poder, que creo que es lo que se tiene que mantener. Entonces, pero hay que separar las dos cosas, ¿no? Son como dos debates totalmente diferentes. Uno es lo que ganan estos sectores, que es indignante, y otra es la preservación de la necesaria autonomía que conforma los equilibrios de poderes en una república sana. Y acá, pues habría que ver hasta dónde se da. Yo recuerdo que Zedillo, en su tiempo, cuando entra, él disuelve la Suprema Corte, ¿no? Entonces habría que ver cómo está. Y además no solamente eso, sino que ya al interior de los diferentes magistrados hay tensiones muy fuertes. Veamos lo que pasa en el Tribunal Electoral, donde los magistrados se están enfrentando entre ellos, ¿no? Por corruptelas. Es decir, yo por eso insisto que habría que ser como más, no entrarle de bloque, porque no estamos perdidos, ¿no?, en el análisis. Una de las consecuencias inmediatas de este pulso ha sido que la oposición a López Obrador, en términos partidarios, que estaba absolutamente fragmentada, un huracán les pasó por encima, se ha rearticulado y ha hecho un bloque con el Poder Judicial. Es decir, se fabricó una oposición y un contrapeso que no existía. Así es. Y yo creo que es saludable, fíjate, porque muchos análisis planteaban que el tsunami que había representado los 30 millones de votos, el 53% a nivel de todo el país, iban a ser de Andrés Manuel López Obrador una especie de un dictador o un autoritario que podía hacer y deshacer. Creo que forma parte de una cierta salud institucional el que los contrapesos existan, que tengan una naturaleza propia y están compuestos por intelectuales, medios de comunicación, los otros poderes, los poderes económicos, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, una sociedad que es más compleja y que no necesariamente va a permitir o tolerar que de manera muy fácil se impongan medidas. Y yo lo veo hasta cierto punto saludable e interesante. Una de las iniciativas a la que ha convocado López Obrador es a elaborar una constitución moral. Uh-huh. ¿No invade eso el terreno que correspondería, por ejemplo, a las iglesias? Sí. No se trata de una atribución que no le corresponde al Estado. ¿Tú cómo ves esto? ¿Conoces el mundo de las iglesias? Sí. Mira, yo creo que el planteamiento de la Constitución moral está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque toda constitución política conlleva un marco ético y moral. No matarás. ¿Cuántas causales hay de asesinato, ¿no? Desde lo imprudente hasta lo directo, etcétera. No robarás, no injuriarás. Si uno revisa las constituciones políticas de Occidente, está detrás la concepción judeo-cristiana como marco ético, ¿no? Sí ha causado un poco de resquemor porque lo dijo o lo prometió delante de la militancia del PES, del Partido de Encuentro Social, de crear una constitución. Partido Evangélico Mexicano, que en América Latina ha tenido un crecimiento en todos los países muy fuerte. Lo más fuerte ha sido en Brasil con Bolsonaro. El tema que se plantea entonces, yo lo veo de la siguiente manera, es decir, Andrés Manuel parte de una premisa que la corrupción de la clase política mexicana le ha llevado a un divorcio entre la ética y el poder, entre la moral y la práctica política, y que por lo tanto entonces una especie de cartilla
político moral o constitución moral sería como para rearticular esta dimensión que se ha fracturado. Si es así, no le vería ningún problema. Pero si se lleva a un extremo mayor, podríamos estar cayendo en posturas teocráticas propias del Islam, en donde los conceptos religiosos son mandatos políticos y mandatos societales. Y entonces ahí estaríamos yendo a un cierto totalitarismo ético, religioso, político, que en México, con la tradición laica que hay, es indeseable. Y hay quien afirma una constitución, una ley es de observancia obligatoria para todo el mundo, pero en mi corazón mando yo. No, claro. No, pero yo creo que una constitución moral no tendría el carácter de una constitución política, que sería obligatoria. Sería como una especie como de marco, como una carta de Melchor Ocampo, por una especie como de marco general. Yo por ahí lo entiendo, ¿no? Bernardo, durante muchos años de tu vida tú trabajaste con organismos filantrópicos, enfrentaste el problema de la pobreza. ¿Cómo ves la propuesta de Andrés Manuel en este terreno? Esta reivindicación de primero los pobres, sí, ¿realmente tiene correspondencia en las propuestas de políticas públicas? Bueno, yo lo veo como una consecuencia. No solamente es una obsesión por parte de Andrés Manuel, que no es de ahora, sino es de los diferentes Andrés Manueles que hemos conocido a lo largo de más de 40 años de militancia política que él ha tenido, sino es las condiciones del país. Es decir, las condiciones de pobreza del país han crecido a tales niveles que más del 53% no le alcanza para lo básico en su subsistencia. Y el otro fenómeno que ha sido la concentración en una pequeña élite de privilegio que hay en este país. Entonces, por lo tanto, es un país muy polarizado que tiene que tener como válvulas de acción hacia enfrentar la pobreza. Y creo que en su discurso de toma de posesión, él acentuó mucho la orientación de su gobierno, que va a ser un gobierno de muchos programas sociales, algunos de ellos asistenciales, algunos de ellos productivos, como la cuestión de fomento a las empresas, y otros humanitarios o casi caricativos, podríamos decir, ¿no? Pero me parece que el gran acento que va a tener es en diferentes programas que atenúen estos impactos de la pobreza con los jóvenes que no tienen empleo, con los ancianos, con el sistema de salud, con las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes acentos que tendría, por lo menos en el presupuesto no se ve con mucha claridad, pero los programas ahí están, ¿no? Es en estos diferentes programas sociales. O sea, se plantea qué hacer con los pobres, sin embargo, diera la impresión de que no se plantea qué hacer con los ricos, porque no hay una nueva política impositiva. Se mantiene los gravámenes, los impuestos que se deben de pagar tal y como han estado hasta ahora. Sí, y por eso muchos críticos le dicen, ¿de dónde va a sacar todo ese dinero para los programas sociales? Y la respuesta, insisto, pareciera ser simplista y diría, bueno, al bajarle estos salarios dorados a la clase burocrática del país, la corrupción, atenuarla, ¿no? Y canalizarla de otra manera. Sin embargo, se ve difícil si es que quiere mantener estos programas de alto impacto. Una cosa es que los empiece, pero otra cosa es mantenerlos e incrementarlos. Va a requerir de recursos que no se ve por el momento dónde van. O el endeudamiento. Un endeudamiento que ya no da tampoco para mucho, porque si ves el endeudamiento que tiene de cerca de 2 billones en la época de Felipe Calderón, a los casi 7 billones de dólares que estamos enfrentando con Peña Nieto, no es la opción más adecuada, ¿no? No hay forma. No hay forma. Tú que conoces también el mundo de las iglesias, ¿cuál ha sido la reacción de los ministros, los obispos, los patriarcas de otras denominaciones sobre el nuevo gobierno? Bueno, déjame decirte que el voto católico y evangélico fue por Andrés Manuel López Obrador, eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, no fue un voto religioso, porque uno podría decir, de los 30 millones,
el 80% de esos 30 millones son católicos. Podemos decir unos 24 millones de votos católicos. No significa que la Iglesia Católica optó por Andrés Manuel López Obrador, sería absurdo. El católico vota en tanto ciudadano. Pero lo mismo podemos decir del voto evangélico, que ha crecido mucho. Y a diferencia de otros países, en México aún no tenemos lo que hay en Brasil, o lo que hay en Colombia, lo que hay en Centroamérica, el voto corporativo religioso, donde son pequeñas iglesias que dicen, es un voto de obediencia. Eso no existe en México, felizmente, porque si no, no te podrías explicar que los evangélicos votaran por Andrés Manuel, pero no votaron por el partido evangélico, que es el Partido de Encuentro Social, que perdió su registro incluso. Entonces, creo que es una base interesante de una cierta salud en términos de esta tensa relación entre la política y el poder, que yo espero que Andrés Manuel la mantenga, pero está muy tentado a seguir coqueteando con los símbolos religiosos. En un minuto ya tenemos la guillotina del tiempo sobre nosotros. ¿Qué escenarios prevés tú en el corto plazo? ¿Seguirán los choques con el mundo, esa parte del mundo empresarial, con otros poderes? ¿Se arreglarán? Yo lo que creo es que vienen momentos de acomodo muy grandes, ¿no? Incluso para nosotros que analizamos la política, ¿no? Los parámetros están cambiando y creo que van a ser momentos muy apasionantes en donde vamos a estar prefigurando situaciones totalmente novedosas, diferentes, y que sobre todo el sistema de partidos políticos que se había fortalecido con esta avalancha de votos, es decir, el sistema democrático electoral se fortaleció. Sin embargo, los partidos como tales, todos están en crisis, incluyendo Morena, porque Morena no es un partido político, es un movimiento social. Entonces, ¿cómo construir una democracia con partidos débiles? Va a haber nuevos partidos que van a emerger, ¿no? Va a haber movimientos sociales que se van a desarrollar. ¿Cuáles van a ser los cauces de este nuevo tejido que se va a formar en México? Pues ya tenemos materia para otro cruce de palabras. Muchas gracias. No, al contrario, Luis, y que te mejores. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.